Buenas noches a todos. A nombre de la Federación de Profesionales de la Salud para la Promoción, Prevención y Atención al Desarrollo Infantil, les damos la bienvenida a nuestra sesión mensual correspondiente al mes de octubre de 2025. Les recordamos nuestra mesa directiva actual, que está integrada por la doctora Alma Yanet Moreno Aguirre como presidente, la doctora Beatriz Sidonio Aguayo como vicepresidente, la maestra Angélica María Morales Navarro como secretaria, y el doctor Juan Márquez Jiménez como tesorero. Y la federación está afiliada a la Confederación Nacional de Pediatría que preside el doctor Román González Rubio. También todas nuestras conferencias son reconocidas para puntaje de certificación por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, que preside el doctor José Luis Pinacho Velázquez. Y la federación es parte de las asociaciones filiales a CONAPEME, cuyo vocal es el doctor Carlos Macario Pacheco Esquidmore. Y también tenemos siempre la participación destacada del doctor Enrique Mendoza López, socio honorario de la federación y webmaster de CyberPets. Y les recordamos nuestra página web donde pueden consultar todas las pláticas, están las grabaciones a disponibilidad y también ahí pueden bajar sus constancias. Y bueno, le cedo la palabra al doctor Juan Márquez. Muchas gracias, Víctor, por su anfitrionía. Agradecemos la presencia de todos ustedes y felicidades a todas las médicas y médicos en este Día del Médico. Acuérdense de anotar su nombre completo, su correo electrónico, tal como quieren que salga su constancia, por favor. El día de hoy vamos a tener una ponente muy especial, dado que es nuestra presidenta actual, Alma Yanet Moreno Aguirre. Alma Yanet es doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Autónoma de México, médica especialista en comunicación, audiología y foniatría y posgrado en genética aplicada a la audiología por la UNAM y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, adscrita a la misma universidad, es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Comunicación Humana, docente de la licenciatura en Comunicación Humana y en la maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva, así como docente en el posgrado de la maestría y doctorado en Ciencias Cognitivas en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas. Cuenta con el perfil deseable del programa para el desarrollo profesional docente de tipo superior. Pertenece a varias asociaciones, ponente en diplomados, talleres, congresos nacionales e internacionales y es nuestra presidenta actualmente. Su currículo es muy amplio, sin embargo, este es un breve currículum. Su tema el día de hoy, la importancia de la diversidad auditiva en el contexto escolar. Almayanet, gracias por aceptar. Es tuya la plataforma. Adelante. Un gusto y un honor un día como hoy estar con ustedes reunidos y compartir a un poco de lo que nos toca realizar en el día a día del trabajo profesional. Agradezco la invitación a la federación, al doctor Juan, al doctor Víctor, bueno, toda la mesa directiva, un gusto, y a todos los asistentes por estar aquí. Un gusto compartir con ustedes. Y bueno, vamos a dar pauta. Si no se llega a visualizar, me indican, por favor. Ya, se ve bien. Ya nomás ponerle en perfecto. ¿No se escucha? ¿Ahí me escuchó? Ahí sí. Sí, perfecto. Bueno, pues el tema de hoy es la importancia de la diversidad auditiva en el contexto escolar. Dado que mi perfil desde la parte clínica es la audiología, la foniatría, y ahora con el trabajo colaborativo que realizamos en la universidad,
y el contacto con otras áreas a nivel educativo de otros niveles educativos desde educación inicial, educación preescolar, o bueno, nivel básico, primaria, secundaria, nivel medio superior y nivel superior, pues hago relevancia del impacto que todos los que nos dedicamos también a la enseñanza debemos de considerar en nuestro estudiantado. Y por ello el tema de compartirles estas consideraciones y relevancias de poder observar a nuestros estudiantes con esta diversidad auditiva, tener esa visión. Para ello, bueno, vamos a observar algunos antecedentes e investigaciones, algunos conceptos, algunos métodos de evaluación que a veces nos toca también considerar para identificar a nuestros estudiantes, resultados de algunas investigaciones que nos ha tocado participar y conclusiones con respecto a este tema. Y bueno, vamos a retomar un poquito desde la parte neurobiológica cómo se va desarrollando un ser humano. Y algo que es muy, muy importante es el desarrollo del cerebro. Todas las conexiones que se van dando, todos los procesos de maduración, ahí entran procesos muy importantes de mielinización desde el periodo de gestación y posterior al nacimiento. Para la parte auditiva es considerar el último trimestre de gestación como parte importante de este proceso auditivo a nivel cerebral, a nivel central, que es parte de las estructuras de la vía auditiva que se encuentran ya de alguna manera maduras para que nosotros podamos con ello integrar mucha información auditiva o información acústica que está a nuestro alrededor y lo importante y lo relevante que es todos los sonidos del habla, ¿no? Que nosotros vamos a ir adquiriendo en este último trimestre de gestación. Empieza ese proceso. Al principio puede ser muy primitivo porque va en este proceso de maduración, de interconexiones, el desarrollo de todas estas eh, conexiones a nivel de redes neuronales, pues se va dando conforme va avanzando estos procesos madurativos. Y las vías sensoriales son importantes para este desarrollo de esta adquisición de habilidades comunicativas y habilidades auditivas. Una de ellas es la audición. Y justo como vemos en este esquema, vemos que en el primer año de vida surgen estas curvas ascendentes de manera relevante en los primeros meses de vida y entre ellas entra la visión y la audición para que posteriormente se adquieran habilidades comunicativas que van a preceder el desarrollo de una primera lengua. Y después del año, pues empezar todas funciones más complejas a nivel cerebral que nos permitan no solamente adquirir muchos procesos a nivel cognitivo, aprendizajes, sino también habilidades auditivas más complejas que más adelante vamos a comentar. Y para ello, entender audición y lenguaje van de la mano. Entonces, es importante que el desarrollo de estas habilidades auditivas que nosotros vamos desarrollando desde el último trimestre de gestación, aunque sabemos que desde el periodo embrionario se están desarrollando todas estas estructuras de la vía auditiva, como es estructuras de la vía auditiva periférica, que es el pabellón auricular, el oído medio, el oído interno, y estructuras de la vía auditiva a nivel central, como son estructuras a nivel de tallo cerebral, relevos que pasan por ahí importantes hasta el tálamo y del tálamo a la corteza auditiva, que es a nivel del lóbulo temporal. Y todo esto tiene que ir para una lengua oral, es decir, una primera lengua como el español, el inglés, el francés. Necesitamos el input auditivo hablando de lenguas orales, ¿sí? Sin dejar darle menos importancia a la lengua de señas. Pero en este momento nos vamos a enfocar más a la lengua oral. Y entonces el input auditivo es fundamental para el desarrollo de todas estas habilidades auditivas y adquisición de esta primera lengua. Como les comentaba, esta interrelación de lenguaje y audición
van a la par, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a desarrollar, o el ser humano empieza a desarrollar como otros seres vivos, muchas formas de comunicación, ¿sí? Y a su vez van a ir desarrollando códigos. Mientras más complejo es el procesamiento, pues el lenguaje será representativo de cada especie o de cada ser vivo que vemos aquí, por ejemplo, y se va a representar ya en una lengua, y esto es la función que tiene el cerebro humano del resto de otros seres vivos, y se va a ver observada a través del habla. Para que nosotros podamos ir desarrollando estas habilidades auditivas que nosotros en el aula podemos observar con nuestros estudiantes, viendo desde muy pequeñitos, pequeñitos a nivel de educación inicial, los profesionales que trabajan en estancias infantiles, por ejemplo, o a nivel preescolar, vamos a ir observando en ellos el desarrollo de precursores de la primera lengua, del desarrollo de estas habilidades comunicativas, sobre todo en pequeñitos o en población en los primeros 2 años de vida. Y para que nosotros como docentes dentro del aula estemos observando que este desarrollo de esta primera lengua va en camino o va adecuadamente, aunque no seamos expertos en lenguaje, porque bueno, existen profesionales que están enfocados en esta parte, tenemos que observar algunas conductas, y ahí nosotros como docentes dentro del aula podemos identificar algunas condiciones que pudieran tener estos pequeñitos a los que están a nuestro cuidado en este proceso de enseñanza, ¿no? Y tenemos dentro de estos precursores, donde ahí entran muchas funciones y procesos de diferente índole, entre ellos los sensoriales y los motrices. Tenemos como por ejemplo habilidades visuales, aptitudes motrices, pragmáticas tempranas, y aquí entra dentro de este recuadro, este círculo, englobado las aptitudes auditivas. Todas van en conjunto, todas están aportando estas aptitudes para estos procesos de desarrollo de la primera lengua. Por ejemplo, tenemos en aptitudes visuales toda esta parte de la fijación visual, la observación mutua, el seguimiento visual, la observación referencial, por ejemplo. Voy con las aptitudes motrices, desde cuestiones de motricidad del aparato fonoarticulador, cómo están esos movimientos de la carita, de la cavidad oral, de la lengua, y esto lo podemos ir observando, estas aptitudes preorales, a través de cómo se alimentan, cómo succionan, cómo degluten, hablando de pequeñitos, ¿no? Pequeñitos en estas etapas del desarrollo. Y cómo empieza la producción de sus primeras palabras a partir del año de edad, y entre el primero y segundo año de vida, cómo va este proceso. Empieza a haber otras conductas a nivel eh, de imitación de estos sonidos del habla y la producción ya con un significado. Tenemos también las aptitudes pragmáticas tempranas, que es esa intención de comunicación, de interacción social con sus pares y con el docente o con otras personas alrededor, ¿no? Y haciendo énfasis en lo que nos estamos enfocando principalmente en aptitudes auditivas. O sea, todas ellas con este fin de poder formar y dar esta vinculación de estos procesos tan complejos. Y aquí entra la aptitud auditiva, desde cuestión de imitación de los sonidos por la percepción auditiva, van muy de la mano con la percepción motriz. Ahí son ya funciones a nivel cortical muy complejas, en donde el lóbulo temporal se comunica con la parte del lóbulo frontal en áreas específicas, y que van a permitir esta percepción o procesamiento de los sonidos para combinar sonidos vocálicos, sonidos consonánticos, de dónde viene el sonido, si es intensidad, el tiempo en que llega el sonido, y la atención auditiva junto con la atención visual van a permitir, que son parte de estas aptitudes, que son parte de los precursores del desarrollo de la primera lengua, nos van a llevar a
desarrollo de habilidades o aptitudes cognitivas, y esto pues nos lleva en procesos muy complejos, como es el pensamiento y esta organización del lenguaje humano. Y surgen estas etapas justamente en estos primeros 24 meses o 2 años de vida. El primer año, combinado con estos precursores que comentábamos, está esta fase prelingüística, donde está principalmente el balbuceo, el juego vocal, la intención comunicativa, también corporal y gestual, que es muy importante, junto con la producción de sonidos y estas habilidades auditivas para poder reproducirlos hasta generar una intención de monosílabos, o sea, silabitas, hasta llegar a las primeras palabras, que es en la etapa lingüística, que es alrededor de los 12 meses, y a partir de ahí, pues empieza a darse este desbordamiento y desarrollo exponencial de poder ir reproduciendo y produciendo estas sinfín de sonidos y palabras y empezar a combinar, que ya es alrededor de los 18 meses, empiezan a juntar 2 palabritas, 3 palabritas, empiezan las frases simples, oraciones simples, alrededor de los 24 meses a los 3 años, un poquito más, oraciones ya complejas. Y esto pues es gracias, hablando de lenguas orales, con la audición. Entonces, determinar qué es la audición, que va muy de la mano con el lenguaje, es muy importante, y reconociendo todos estos aspectos neurobiológicos que tenemos que considerar dentro del aula, aunque no tengamos una formación desde del campo clínico o del campo médico en nuestra profesión, nosotros, de alguna manera, a través del tiempo, hemos ido desarrollando habilidades auditivas de manera empírica y a identificar cuándo pudiera haber sospecha de que alguien de las personas que están a mi alrededor está presentando estas dificultades. Por lo tanto, vamos a observar algunas conductas y dejemos que la audición no solo es un fenómeno en este caso físico, sino también psicobiológico, y esto nos va a dar mucha información desde la parte de la comunicación de mi estudiante en los diferentes niveles educativos, y el desarrollo o el desempeño o el rendimiento académico que nosotros podamos encontrar. Entonces, va a tener ciertas dificultades en su entorno dependiendo de el compromiso que tenga auditivamente. Sin embargo, no siempre puede haber una pérdida auditiva, es decir, no siempre debe de haber una hipoacusia, que se le denomina así. A veces podemos tener estudiantes que tienen estudios especializados donde evalúan la audición con resultados aparentemente sin ningún compromiso, con una respuesta adecuada, ¿sí? Ya sea en bebés o en lactantes, potenciales auditivos, tamiz auditivo, o en pequeñitos ya en etapa preescolar y escolar, estudios de audiometría, de logoaudiometría, que son estudios para medir el umbral auditivo y la identificación de las palabras, con condiciones aparentemente sin compromiso, y aún así vamos a encontrar diferencias entre un estudiante con otro, a pesar de que tengamos estas condiciones aparentemente desde el punto de vista neurobiológicas en condiciones favorables. ¿Y esto qué significa? Que el reconocer, discriminar entre un sonido y otro y darle una interpretación a ciertos estímulos que están a nuestro alrededor o que nosotros exponemos al estudiante, pues también va a ir implicado aspectos psicológicos en donde tiene que ver mucho las experiencias previas a las reacciones o conductas que nosotros podemos observar con nuestros estudiantes. No podemos olvidar que sí puede haber una condición desde, como vemos en esta animación, alguna dificultad en la conducción del sonido a través de las diferentes estructuras de la vía auditiva, sino también el contexto a nuestro alrededor, las condiciones del aula, las condiciones de cómo se encuentran los materiales de construcción
y también cómo yo como docente me estoy dirigiendo a ellos. El número del estudiantado también es muy importante, la forma como los colocamos dentro del aula y características de nuestra voz, todo va a influir dentro de esta diversidad auditiva. Es decir, que no solamente debe de haber a lo mejor un objetivo de evaluar estas vías sensoriales, específicamente la vía auditiva, desde la parte periférica a la parte central, como lo vemos en el esquema, con todas estas estructuras del input, es decir, la entrada de todos estos sonidos, entre ellos los sonidos del habla, sino también cómo está esa vía eferente de la vía auditiva, cómo está integrando toda esta información el estudiante y cómo va a regular esa respuesta desde todas estas estructuras que observamos aquí en este esquema hacia una respuesta de lo que está percibiendo, cómo lo va a analizar. Y, por ejemplo, podemos tener un ambiente con mucho ruido alrededor dentro del aula, ¿sí? Por diferentes circunstancias, no simplemente porque los pares todos nuestros estudiantes estén en una actividad donde todos estén hablando, haciendo algún tipo de sonido, etcétera, sino también el contexto, ¿sí? Y tenemos que tener estos reguladores y es esta vía eferente la que también nosotros tenemos que analizar, que a veces no se estudia y que va a permitir esta regulación y poder procesar la información que entró hasta nuestro cerebro para poder procesarla de una manera más adecuada y que no exista un análisis de distorsión o que toda la información que se procese no se organice de manera correcta y esta es la vía eferente la que nos va a permitir realzar la información auditiva que necesita el estudiante y eh, de alguna manera no eliminar, pero sí eh, ponerla en un segundo término la otra información a la cual en ese momento no la requiere, aunque la está percibiendo, porque si recordamos la audición, es un sentido que siempre está las 24 horas del día llevando información a nuestro cerebro. Y dependerá de cómo está esa maduración de esa vía auditiva, de todas las estructuras que atraviese hasta llegar a la corteza cerebral y cómo regresa esta información a través de estructuras principalmente un haz olivococlear, se llama el haz olivococlear de Rasmussen, que permite regular estas respuestas ante otros sonidos a nuestro alrededor. Podemos tener ruidos de fondo y si a pesar de esta situación o de este estímulo nosotros podemos seguir una conversación o podemos seguir atentos a lo que nos está diciendo el profesor gracias a este proceso de maduración de esta vía eferente, ¿no? Y nos permite mantener nuestra atención auditiva sin distraernos. Entonces, esta parte es fundamental tomarla en cuenta con nuestros estudiantes porque si se identifica alguna condición de alguno de mis estudiantes con estas dificultades o habilidades auditivas complejas, que no precisamente tiene que ser una pérdida auditiva, pues va a tener dificultades en el aprendizaje. Y bueno, tomar en cuenta que existen diferentes sonidos que nosotros vamos a estar procesando y que al llegar a nuestra corteza cerebral, por esta cuestión de alguna manera psicobiológica, donde está esta parte, no solamente el procesamiento físico del sonido a nivel de corteza, sino toda esta experiencia a nuestro alrededor e información y contexto de cada uno de los estudiantes, pues es como vamos a percibir el mismo estímulo auditivo, la misma melodía o el mismo mensaje con nuestros estudiantes van a tener diferentes características. Y, por ejemplo, no sé si les ha pasado que podemos estar escuchando una melodía y esa misma melodía puede ser diferente en cada persona. A unas les va a remontar algún recuerdo de tristeza, de alegría,
eh, de nostalgia, etcétera, ¿no? Nos puede motivar o nos puede desmotivar algún estímulo auditivo, alguna voz que nos pueda traer recuerdos o algún tipo de sonido. Entonces, la parte de procesamiento auditivo es así, ¿no? Y dentro de un aula, con cada uno de los pequeñitos o estudiantes en general, pues va a ser diversa, ¿sí? Desde simplemente con ese estímulo que va a influir de manera diferente y la forma como nosotros nos dirijamos o les hablemos, pues va a impactar, ¿no? Teniendo en cuenta o imaginando que todos los niños a los que yo me estoy, y niñas que me estoy dirigiendo, o mis estudiantes, pueda yo dirigir un mismo mensaje, pero la forma como lo integren va a ser muy particular en cada uno de ellos. Y pues aquí lo observamos en el rango auditivo, vemos un gráfico que es un audiograma donde observamos que cada sonido del habla lo vemos categorizado, estas son las frecuencias, esta es la intensidad y cómo se va procesando cada sonido del habla en diferente frecuencia, diferente intensidad o cualquier otro sonido cotidiano que observamos aquí. Son algunos ejemplos, como lo vemos en este esquema, pero para que nosotros podamos percibir de una manera más completa, sin tanta distorsión o que se perciban los rasgos acústicos de una manera más adecuada, pues nuestro rango auditivo debe tener ciertas características. En primera, que nuestros umbrales estén a este nivel, como les estoy marcando con el puntero, de 0 a 20 decibeles, para que nosotros podamos entender con claridad o discriminar un sonido de otro o un sonido del habla de otro o cualquier otro sonido cotidiano de la naturaleza. Entonces, eso es lo que medimos nosotros en las evaluaciones, desde pequeñitos hasta adolescentes, jóvenes, adultos, para poder identificar. Sin embargo, no olvidemos esta vía eferente auditiva, la cual también nos va a estar indicando o nos va a estar brindando información muy valiosa para ello, para saber cómo se está dando este proceso. Y con ello, pues nos va a permitir estar con una posibilidad de percepción de los sonidos del habla, que se ve ejemplificado aquí en el gráfico, como en rayitas azules, que es en color azul, o las rayitas azules, perdón, que es el área del lenguaje, o el área musical, que es un poco más amplia, dentro de este rango auditivo humano que va de 20 a 20.000 Hz, como lo observamos aquí en el gráfico. Y para poder identificar todas estas diferencias, pues tenemos este umbral de audibilidad de 0 a 20 decibeles, que nos va a permitir identificar. Aquí tenemos algunos ejemplos de a qué intensidad estaría un sonido. Por ejemplo, el murmullo, o cuando hablamos en voz bajita, está entre 10 a 20 decibeles. La voz normal en una conversación de dos o tres personas está alrededor de 55 hasta 60 decibeles. El ruido ambiental en la calle, el tránsito ya rebasa una intensidad de 70 a 80. Si nos vamos a la voz, un docente cuando habla en el aula puede estar hablando entre 70 y 80 decibeles. Es por eso que también a veces terminamos fatigados, ¿no? De estar hablando, estar tratando de llevar a un grupo de pequeñitos y pequeñitas o de adolescentes o de jóvenes, y a veces los grupos no son tan pequeños y necesitamos elevar más la intensidad de nuestra voz para que podamos captar la atención y que el mensaje llegue. Y aún así estas condiciones no son suficientes porque cada uno de nuestros estudiantes va a tener un procesamiento auditivo diverso, ¿no? Entonces tenemos que buscar estrategias eh, para algunos, ciertas estrategias, para otros de otra manera, para que podamos llevar estos procesos de aprendizaje de manera más adecuada dentro del aula. Y bueno, tenemos sonidos más fuertes, que ahí pues dependerá mucho de la distancia y del lugar donde nos encontremos, que ahí ya nos podemos vulnerar en la cuestión auditiva y tener un riesgo de daño auditivo, que es arriba de 120 decibeles.
Y no solamente con este audiograma, como lo vemos acá, observar los grados de audición, que sería audición normal, leve o superficial, moderada, severa o profunda. También tenemos que saber que, cómo es la condición auditiva de nuestros estudiantes, así como preguntarles cómo se llaman, cómo les gusta que les digan. También es importante estar seguros de cómo están escuchando y cómo es esa percepción auditiva eh, en este contexto. Estas son algunas investigaciones que les comentaba. Nosotros empezamos, de acuerdo a estas investigaciones, se han reportado que empezamos a escuchar desde el último trimestre de gestación y empezamos a identificar, ahí vemos a un, un pequeñito en este proceso de la última etapa de gestación, en el último trimestre, que ya puede identificar sonidos de frecuencias bajas o frecuencias de la voz de la madre, ¿sí? A intensidades ya más suaves, ya empieza a haber reconocimiento de voces y hacer diferencias entre la voz de la propia madre, porque es la que escucha en la mayor parte del tiempo con relación a otras voces a su alrededor. No significa que él ya le dé un nombre a esa voz, pero ya empieza a categorizar dentro de su cerebro que esa voz es la que está frecuente y que hay un vínculo, hay una relación más estrecha a otras voces y empieza a diferenciar de esa voz de la madre con respecto a otras voces a su alrededor o a otros sonidos, inclusive también a otras lenguas. Aquí tenemos otra investigación de la percepción del habla in útero. Esta percepción se hizo en un grupo de madres con sus bebés en la última etapa de gestación entre la semana 38 y 39. Se hizo un estudio de resonancia magnética funcional. Se pasó una grabación con la voz de la mamá, una melodía infantil, una canción infantil, y se observaron registros a nivel de la corteza en el lóbulo temporal de actividad, respondiendo más a la voz de la madre que con respecto a otros sonidos, ¿no? Mayor actividad. Otras investigaciones también a nivel del periodo fetal, en donde les comentaba que ya empiezan a distinguir entre un sonido y otro. Pueden ser todavía discriminaciones o diferenciaciones muy primitivas, pero nosotros ya empezamos a tener esta posibilidad, nuestro cerebro, de esta capacidad para diferenciar. Y ahí también de voces más graves a voces más agudas, que ahí tiene que ver con el tono, y empieza a darse, o sea, voces femeninas de las masculinas, empieza ya el cerebro a hacer este entrenamiento auditivo de manera empírica, que lo vamos a ver reflejado en el aula, ¿no? Con nuestros estudiantes. Podemos tener pequeñitos con habilidades auditivas inmaduras que tenemos que de alguna manera a la mejor apoyarlos con un especialista y no precisamente porque tengan pérdida auditiva. Y habrá otros pequeñitos que sus habilidades auditivas tendrán mayor maduración o irán acorde a la edad de su edad cronológica y esto permitirá desarrollar otros aprendizajes más complejos. Retomando un poquito en esta cuestión, nosotros tenemos que observar algunos conceptos. Ahorita la visión del concepto de salud no se queda nada más en la parte de un estado de bienestar físico, mental y social, sino también, o ausencia o presencia de una enfermedad, sino también implica otros procesos, no solamente biológicos y psicológicos, sino también social. Y con este concepto podemos observar que tenemos que buscar esta salud auditiva en el contexto social dentro del aula, ¿sí? Cómo nos estamos comunicando, cómo se comunican los pares y cómo cada uno de mis estudiantes está llevando esta información auditiva a sus aprendizajes propios. Identificar una deficiencia también es importante y para ello pues es necesario apoyarnos con el sector y profesionales de salud que se especializan en este diagnóstico porque pues esto tendrá quizá una parte más de peso para aprendizajes a diferencia de otros pequeñitos que pueden tener una condición de salud, una condición auditiva diferente o en menor grado con compromiso. Tenemos estas clasificaciones para poder identificar
si es una deficiencia o si ya está llevando a una discapacidad esta condición auditiva o esta diversidad auditiva y con ello poder buscar los apoyos necesarios dentro del aula y fuera del aula. Ya la parte educativa, en la parte de la Secretaría de Educación Pública, nosotros podemos encontrar en cada estado grupos de apoyo por personal, profesionales especializados dentro del contexto educativo, sin olvidar también a la parte del contexto de salud, que el trabajo colaborativo en ambos contextos permitirá poder dar estos apoyos a nuestros estudiantes. Identificar si existe un compromiso o no y también en el propio estudiante o también identificar estos factores contextuales y poder identificar qué factores ambientales o condiciones a nivel personal pudieran estar influyendo en mi estudiante en esta diversidad auditiva. Aquí pues un modelo de esta clasificación internacional de las enfermedades o de la condición de deficiencia y discapacidad incluye ya el nuevo modelo estos contenidos a nivel social y ahí entra el contexto escolar, que es muy importante para poder generar impacto en las capacidades del estudiante. Ver igualdad y equidad es muy importante, pero creo que con la condición en este ejemplo nos queda más claro qué podemos brindar dentro del aula a nuestros estudiantes para que estén en estas condiciones de equidad e igualdad de oportunidades en la diversidad auditiva. Y entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a la CIF, la parte de oír es diferente a escuchar. Nosotros tenemos que buscar una escucha y esta escucha tiene que ir más allá de la detección, de la discriminación, o sea, detección del sonido, de los sonidos del habla principalmente, de la discriminación, es decir, de identificar estos rasgos acústicos de todos los sonidos, específicamente o en particular los sonidos del habla, cómo se localiza o la localización de los sonidos. Todas estas son parte de las habilidades auditivas que nosotros tenemos que ir desarrollando. Por lo tanto, como les comentaba, no solamente es una parte neurofisiológica, sino ver estos entornos, como podemos observar en esta diapositiva, y cómo va a ser esta comunicación y la información acústica que perciba el estudiantado alrededor. También los aprendizajes, conocer los aprendizajes previos de nuestros estudiantes, la adquisición de la primera lengua, todas estas habilidades o prerequisitos para el desarrollo de una primera lengua, cómo están las condiciones comunicativas en nuestro estudiantado, eh, cómo está esta parte no solamente comunicativa, sino adaptativa y social, que me va a permitir ver esta diversidad y las condiciones del aula que yo pueda considerar para mejoras. Y con ello, pues, poder fomentar estas habilidades audiocognitivas para estos aprendizajes, ¿no? Y las experiencias cotidianas que nos permitan ver qué tan compleja es la adversidad acústica o no en el contexto en donde estamos. Y bueno, otra de las características que nosotros tenemos que desarrollar, ver principalmente dentro del desarrollo de estas habilidades auditivas, es que nuestros estudiantes qué tan competentes son. Y existen formas de poder categorizar para brindar ayudas, no tanto para excluir o poner etiquetas, sino para considerar cuáles son estas habilidades y cuál es su potencial y cuáles son sus áreas de normalidad, de oportunidad, perdón. Tenemos usuario competente, que son aquellos que han desarrollado mucha habilidad, habilidad auditiva, tienen un proceso de maduración. Aquí podemos tener los que están expuestos a la música, otras lenguas, que es lenguas extranjeras o lenguas no nativas, o que sean bilingües o trilingües o con más lenguas. El usuario independiente, que su escucha, ¿sí? Puede ser adecuada y es competente en diferentes contextos, inclusive en los adversos con ambiente ruido. El usuario básico, que es una persona que sí tiene ya dificultades en una o varias habilidades auditivas, sobre todo en las de contexto
con fondo ruido y reverberancia. Y los usuarios, los que no son usuarios, son competentes en habilidades auditivas, pues aquellos que pudieran tener una pérdida auditiva de diferente grado o una pérdida mayor considerada dentro del contexto escolar como sordera. Pero eso no significa que no podamos mejorar estas condiciones de nuestros estudiantes. Entonces, esta es la diversidad auditiva, preguntarnos cómo está nuestro estudiante, si es oyente, si tiene hipoacusia, o sea, algún grado de pérdida auditiva, o si es de una pérdida mayor, una persona sorda, cómo se da ese procesamiento auditivo en mis estudiantes, si es binaural, es decir, si son de los dos oídos, o si hay un compromiso en uno de los oídos, en menor o mayor grado, cómo es su escucha en contexto silente, en contexto ruido, que eso también es muy importante, que a veces no lo indagamos, las consideraciones de su lengua, cómo es, cómo se comunica, si es oral o si es en lengua de señas, los apoyos tecnológicos que requiera mi estudiante o que está utilizando mi estudiante para la comunicación y este procesamiento auditivo, como el uso de un auxiliar auditivo, un implante coclear o algún otro apoyo que pudiera tener. Por lo tanto, pues podemos pensar, bueno, yo sí tengo muy ubicado a mis estudiantes, sé cómo es esta diversidad auditiva y qué vamos a hacer, ¿no? Sin embargo, existen otros factores, como les comentaba, ambientales o propios del estudiante, como son la condición de salud, ¿sí? O alguna emergencia sanitaria, como fue la COVID-19, donde pudo haber causado algunas condiciones, o como hay algunas emergencias este, por cuestiones ya de edad, las enfermedades exantemáticas de la infancia, como son la varicela, el sarampión, parotiditis, aunque ya muchas se han controlado, pero luego puede haber algunos brotes, procesos infecciosos. Los más frecuentes son las otitis medias en los de nivel preescolar y escolar, más los de preescolar, entonces su audición es variable, sus umbrales auditivos es variable, entonces a veces estos pequeñitos que se enferman constantemente o que tienen algún proceso alérgico, pues dentro del aula unos días van a estar muy bien, otros días no tan bien. En lo que está este proceso de tratamiento médico, pues pueden tener esta diversidad auditiva de manera temporal, ¿no? Que ese es algo que también hay que contemplar. Y en otras personas, de otros grupos etarios que también pueden estar dentro de un contexto escolar, como son la población adulta y de las personas mayores, que también están realizando o desempeñándose en algún proceso académico, pues encontramos también problemas auditivos. Entonces hay que tener esta diversidad y con eh, el uso indiscriminado y de manera prolongada de los audífonos para escuchar música o traer el celular con los audífonos. A veces el abuso puede generar también un deterioro auditivo temprano en población de jóvenes, adulta joven, ¿no? También podemos encontrar también esta diversidad. Esto es alguna parte de la instrucción escolar de hipoacusia y sordera, como lo encontramos. Esto fue, bueno, en diferentes tiempos, pero encontramos, bueno, comparamos porque ahí están todos los estados, pero comparamos, yo estoy en el estado de Morelos y este es de Ciudad de México. Habrá que ver desde nuestros estados cómo está este nivel y el impacto que tiene cuando ya existe una pérdida auditiva, ¿no? Y el impacto a nivel educativo. Y observamos que mientras más es compleja, perdón, más es el grado escolar, es un grado mayor, pues va reduciéndose la población, ¿no? El número de estudiantes que concluyen, aunque ahorita con el proceso de inclusión, podemos observar cada vez más en niveles de medio superior y superior, inclusive posgrado, estudiantes con alguna condición de hipoacusia o sordera, pues todavía estamos como, pues todavía bajitos. Tenemos que seguir trabajando con esto y nosotros como docentes fomentar este proceso para que el estudiantado con estas condiciones también pueda ser incluido y poder llegar a las aulas sin dificultades y concluir sus estudios. Entonces tenemos que ver no solamente las funciones corporales estructurales
deficiencias que pudieran tener en este caso las auditivas, sino cómo es su actividad y participación y sus limitaciones en esta actividad y restricciones para participación en el contexto educativo, sin olvidar estos factores ambientales que les comentaba. Existe, pues, por derecho, todos tenemos, de acuerdo a al artículo 4 de la Constitución Política de nuestro país, pues derecho a proteger nuestra salud. Y esto, pues, por ende, es cuidar esta parte de buscar las mejores condiciones de salud auditiva en cada uno de nuestros estudiantes. Ahora, en nuestra universidad, en donde yo me encuentro laborando ahorita, que estoy en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hemos hecho un seguimiento de algunos estudiantes, justificando, pues, de esto de buscar y fomentar esta inclusión y atención a esta diversidad auditiva. Voy a presentarles algunos resultados de lo que nosotros hemos estado realizando. Me voy a ir aquí, a esta parte, que existen ya políticas públicas donde estamos tratando esta diversidad auditiva. Me enfoqué ahorita en la facultad donde yo me encuentro ahorita laborando, que es en la Facultad de Comunicación Humana. Realizamos una evaluación diagnóstica del estudiantado, que fue la fase 1. Identificamos necesidades o apoyos ante la diversidad auditiva, que fue la fase 2, e implementamos un programa de intervención en la salud auditiva en el estudiantado con esta diversidad. Este fue un estudio con estas características del método. No me voy a detener mucho en ello, pero sí resaltar en un instrumento que nos puede servir como docentes, que es el instrumento o adaptado de Ámsterdam, en donde nos permite, que ya está estandarizado al español, y pues nos permite de alguna manera medir a través de un cuestionario de 30 ítems cómo está esa condición de mi estudiante. La audiometría tonal y la logodiometría, porque en el área de comunicación humana está el laboratorio de audiología y foniatría, donde les hicimos estos estudios, evaluamos su audición, vimos condiciones auditivas, cómo se encontraban, y analizamos también en caso necesario con potenciales auditivos o algún otro tipo de registro, sin dejar ver que existen otros estudios que podemos tomar en cuenta para un diagnóstico desde la parte clínica. Pero yo como docente puedo aplicar un instrumento de algunas preguntas y nos permite también identificar sospecha, y esto pues nos lleva a este inventario que les digo. Son 5 habilidades que tenemos que evaluar: distinción de los sonidos, inteligibilidad en el ruido, localización auditiva, inteligibilidad, o sea, la capacidad de poder escuchar en silencio, y la detección de los sonidos. Esta es una prueba con un alfa de Cronbach bueno, que nos permite tener pues, valores de sensibilidad y especificidad para la búsqueda de estas dificultades dentro del aula, pudiera ser, ¿no? Tenemos una escala, se da un valor, y esto nos permite poder identificar si existe o no sospecha o algún compromiso a este nivel. Como les comentaba, son alrededor de 30 ítems. Tenemos algunos ejemplos de algunas de las preguntas. Puede usted escuchar los autos cuando pasan, reconoce usted a los miembros de su familia por sus voces, puede usted tener una conversación telefónica en una habitación tranquila o en una habitación con ruido o en una tienda. Entonces van a diferentes contextos, y el puntaje pues, nos va a permitir, de acuerdo a los 5 puntos que vamos a analizar, identificar en dónde, en qué área en particular, aunque uno de estos 5 aspectos va a tener un compromiso. Y bueno, estos son los resultados que obtuvimos. Encontramos estas variabilidades en inteligibilidad en silencio, inteligibilidad en ruido, distinción de sonidos, detección de sonidos y localización auditiva. Y se sacaron los puntajes y se hizo este análisis. Se complementó con una aplicación de la Organización Mundial de la Salud, que es Hear Who, que eso es a través de sus celulares, en un lugar tranquilo, con sus audífonos. Responden también un nivel, y se hizo, una campaña para que el estudiantado participara y sobre todo sensibilizar esta parte de la salud auditiva.
y a nosotros como docentes identificar si existe, qué tanta diversidad auditiva encontramos. Generalmente fueron estudiantes de primero y segundo semestre, que es donde yo generalmente imparto clases, y bueno, también quedó abierto al estudiantado que quisiera participar. Y encontramos en este primer estudio que les presento, son 65 estudiantes, se les hizo audiometría tonal, todos tuvieron rango de normoacusia aparentemente. Se realizaron algunas otras pruebas como potenciales auditivos, tamiz auditivo, que son las emisiones autoacústicas, y bueno, esto es lo que identificamos en la parte de diversidad auditiva. Tenemos aquí algunas gráficas de diversidad auditiva en donde encontramos algunos estudiantes que presentaron dificultades para la cuestión del habla dentro del aula, de la cuestión espacial en espacios abiertos y cerrados, y características de los sonidos, algunas dificultades que encontramos. Observamos que sí presentamos, sí se identificaron, perdón, diferencias a pesar de que todos los estudiantes tenían condición de normoacusia. Conclusión, ya para ir cerrando esta parte, pues es importante en el contexto de la educación inclusiva tener esta participación de nosotros como docentes para poder identificar y generar una intervención educativa, y en caso de que requiriera una intervención clínica, pues canalizar también o hacer el manejo por ambos contextos. Promover a la participación para que se puedan identificar esas deficiencias. A veces pueden pasar años con los chicos y tienen dificultades de, quizá ellos lo refieren como que no me puedo concentrar, tengo que leer varias veces el texto. En los niños más grandes o en jóvenes que ya lo pueden expresar, y en niños más pequeñitos, pues vamos a identificar algunas dificultades que aparentemente pues pueden ser un complejo de una condición de aprendizaje, o de quizá alguna otra condición que pudiera estar dentro de su desarrollo que esté impactando en sus aprendizajes, y quizá también pueda haber esta eh, condición de diversidad auditiva por compromiso en el procesamiento auditivo a nivel central. Y esto es sin tener pérdida auditiva, ¿sí? Entonces nos abre otro panorama de qué tenemos que hacer nosotros como docentes, de ese estudiante que a lo mejor le cuesta más trabajo, de ese estudiante que a veces le tengo que repetir este, varias veces los conceptos, o no, me pide que le vuelva a explicar porque le costó un poquito entender algunas cuestiones, o aquel estudiante que se me distrae mucho y que a veces lo podemos encontrar hasta a nivel licenciatura, ¿no? Y que no ha tenido un manejo, un apoyo, una intervención en particular, ¿no? Nos permite con ello también asegurar que todos los niños y niñas puedan tener los aprendizajes y alcances esperados, poder potencializar al máximo sus habilidades y crear oportunidades y entornos propicios para que se pueda generar esta atención en el contexto escolar. Y pues esto también tiene que ver mucho con procesos que están relacionados con cómo nosotros vamos a identificar dentro de de nuestra parte laboral a nivel educativo esta condición de vulnerabilidad. Se puede considerar un grupo prioritario o buscar la prioridad para poder dar esta atención y brindarla, darles un seguimiento, una cuestión sistematizada para este seguimiento y las evaluaciones que se requieran para este diagnóstico e implementación de modelos de atención multi, inter y transdisciplinar dentro de los contextos de salud y educativo, e involucrar a la parte de el área de la familia, que eso también es muy importante, y vincular también la parte de la comunidad o la parte social para fomentar esta atención. Pues por mi parte es todo. Agradezco mucho nuevamente la invitación. Un gusto también estar con ustedes. Es parte de mi equipo y colegas que trabajamos en el cuerpo académico en donde estoy, docentes que han estado en la facultad e invitados
que vienen de la FES Iztacala, por ahí vi a la doctora Blanquita y colegas de la clínica de la facultad que me han permitido pues brindarles esta información pues es un trabajo que me gusta mucho y se los comparto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Almayanet Moreno. Una plática muy, muy interesante, muy completa. Y ya está viendo todas las reacciones de las personas, aplausos, corazones, felicitaciones. Y pues yo también me uno a las felicitaciones. Doctora, una pregunta. Este, comentan por aquí que en el caso de audífonos, esos que ahora se utilizan pegados al oído, inalámbricos o audífonos grandes, o cuál sería la recomendación en el que cause menos daño o cuál sería el tiempo, qué recomendaciones daría ustedes para sobre todo para los jóvenes que los utilizan ya de manera rutinaria? Sí, nos se ha acrecentado, nos llega la consulta porque también tengo la oportunidad de estar en la parte clínica, estudiantes con acúfeno o tinnitus, que es ese zumbidito que llega de manera muy temprana y empezamos a detectar ya algunas caídas muy selectivas en sus umbrales auditivos en frecuencias altas. De acuerdo a normas y organizaciones a nivel internacional, como es la Organización Mundial de la Salud, y otras asociaciones, en este caso de audiología, este, tenemos pues de alguna manera que considerar el tipo de audífonos. Llega más impacto cuando utilizamos audífonos de tipo inserto, que son dentro del conducto, porque la presión sonora llega con mayor intensidad en algún momento que estemos utilizándolos. Se recomienda más los de tipo diadema, como por ejemplo el que traigo ahorita, tipo casco, y lo ideal es que no se use más de 2 horas de manera continua. A veces por cuestión laboral, y lo entendimos también con la pandemia, por cuestión de académica, de las clases, pues lo teníamos más tiempo. Entonces se pide que se haga como descansos intermitentes para que no se genere esta exposición que pudiera ser a largo plazo, no es que en ese momento un daño inducido por ruido. También algo muy importante es la intensidad. Ya muchos de estos dispositivos tienen candados que no nos permiten elevar más el volumen. Eso es una cuestión de seguridad por norma a nivel internacional. Pero una forma a lo mejor puede ser un poco empírica, pero un poco práctica, pero muy práctica, perdón, es que yo me ponga al hombro de la otra persona y si la otra persona, obviamente que tenga una escucha buena, detecta lo que está escuchando el compañero de al lado, es que el volumen ya está muy alto, ¿no? Entonces, pues esto es como un parámetro, decir, "Ay, no, hay que bajarle un poquito. Y si es por cuestión laboral, sí se tiene que estar revisando regularmente, al menos cada año, su audición. Las personas que trabajan utilizando mucho este tipo de dispositivos. Y no está de más checarse, ¿no? Hacerse un chequeo de su audición anual, más cuando ya hemos tenido alguna dificultad o hemos abusado mucho de los audífonos. Gracias, doctora. No está directamente relacionado con el tema, pero ¿qué opina usted del uso de audífonos en personas que conducen motocicletas, bicicletas o automóvil? No se recomienda, es mejor poner manos libres, más seguro, porque nos hace más vulnerables a la orientación binaural, que es esta parte de ambos, campo auditivo a lo más que se pueda a nuestros dos oídos, que estén alertas a cualquier sonido que pudiera ponernos, pues en alguna condición de vulnerabilidad, un accidente o algo, o que no estuviéramos escuchando algo, no se recomienda que los usen. De hecho, Gracias. sí, hay como bocinitas también para los que usan casco. Se pueden poner bocinitas, pero no están tapando el conducto, porque generalmente usan los insertos por la forma, ¿no? Y lo ideal es mejor este, para evitar un accidente, también en la calle, ¿no? Ahorita estamos también muy vulnerables en esa parte.
Entonces, si no se recomienda tanto o bajar un poquito el volumen, o lo que también se pudiera hacer son los de dispositivos que se colocan en el hueso, que son también audífonos de transmisión o conducción ósea, entonces tienen libre esta capacidad para los que les gusta ir a correr, andar en la ciudad, escuchando, pues tener que traer el celular por alguna cuestión, por conducción ósea y tiene libre la vía aérea y pues también está alerta a lo que está escuchando y lo pone con mayor seguridad, ¿no? Para evitar alguna lesión o algún compromiso, ¿no? De vulnerabilidad. Gracias, doctora. En relación con los niños que eh, salieron sin problemas en el tamiz auditivo y en un control por el pediatra de manera habitual, ¿usted daría alguna recomendación de un examen auditivo en algún momento o cada determinado tiempo, aunque aparentemente no tengan ningún problema? Bueno, todos los pequeñitos por ley y derecho, debería de hacerse su tamiz auditivo, así como los otros tamices que ya se están manejando, ¿no? Esto es prevención y detectar a tiempo y de manera oportuna. Y la audición es muy importante también junto con los demás tamices. Cuando se ha pasado o se ha omitido por diferentes circunstancias, es importante hacerlo. Nos ha tocado ver en la consulta, y era lo que comentábamos, niños a nivel preescolar con otitis media y a veces no hay síntomas. El único síntoma que puede ser es que a lo mejor respira con la boquita abierta, ronca, o de repente trae moquito en la nariz, pero va y viene, ¿no? Y hasta ahí. Pero aparentemente están atentos o a veces están un poco distraídos, pero a lo mejor el lenguaje puede estar bien, pero sí hay un compromiso auditivo. Entonces no está de más checar y ya cuando se descarte un problema auditivo, solo estar atentos a su desarrollo, con su pediatra, crecimiento y desarrollo en todas las áreas, que no haya algún desfase. Aquí el primer foquito rojo es la parte comunicativa, la parte de estas habilidades auditivas o comunicativas, que pudiera empezar a darnos datos valiosos de que algo auditivo puede estar. No quiere decir que lo haya al 100%, pero puede estar. Entonces, sí se recomienda, si no se hizo el tamiz auditivo y ya el pequeñito tiene 2, 3 añitos o es más grande, checarse su audición es como una cuestión de prevención. Muchas gracias, doctora. También se ha hablado mucho del impacto de las pantallas sobre el desarrollo visual de los niños. ¿Existen estudios que hablen sobre el impacto auditivo en el abuso de las pantallas con los niños? Bueno, impacto auditivo solo en cuestión del volumen, porque a veces los niños están con los audífonos puestos precisamente y están con la exposición al video, al juego, no sé, a lo que estén observando en las pantallas. Entonces, lo que se recomienda es, depende mucho de la edad, pero en los pequeñitos no se recomienda usar audífonos. Es mejor, con vía aérea libre, o sea, sus orejitas libres y que se modere el sonido. Es parte del entrenamiento auditivo o del desarrollo de estas habilidades auditivas que los niños puedan estar em, que sean capaces más bien que tengan esta capacidad para la escucha a voz baja, la escucha a diferentes intensidades, pero con una moderación para evitar un daño. Em, pero así como tal, una cuestión de qué tanto las pantallas influyan en la parte auditiva, ¿no? Es más en la parte visual, pero sí con el abuso del volumen de estas pantallas o el uso de audífonos no se recomienda. Gracias, doctora. En niños con patologías crónicas, ¿en cuáles recomendaría usted que se hiciera una evaluación con frecuencia auditiva y como parte del protocolo de estudio? Perdón, ahí no le entendí, ¿me lo puede repetir? En niños con patologías crónicas, por Ah, ejemplo, insuficiencia renal, diabetes, cáncer, síndrome de Down, en fin. sí, ahí con mayor razón, sí, por la condición de salud. Sabemos que muchos factores de riesgo para hipoacusia no solamente son los factores de riesgo pre y perinatal, sino alguna otra condición postnatal, como son las infecciones de vías respiratorias recurrentes,
procesos de rinopatías o rinosinusitis. En la cuestión de la diabetes es un factor de riesgo o por la exposición a, perdón, por el deterioro a nivel sensorial, que da la diabetes mellitus. Bueno, es multifactorial, pero hay una población infantil que puede presentarla. Y no solamente en la etapa de la infancia, sino también en otras etapas sabemos que el deterioro sensorial con la diabetes pues genera problemas de visión y audición. Y esto ya está muy identificado. Y en otras condiciones patológicas como patologías oncológicas, algunos medicamentos pueden ser cuestiones que condicionen a una ototoxicidad, es decir, una toxicidad al oído, así como también en insuficiencia renal. También la misma condición genera ototoxicidad y no se diga, bueno, otros eventos traumáticos o procesos virales o infecciosos de diferente índole. Pero sí, hay que dar un seguimiento. Una evaluación audiológica es importante. Las condiciones neurológicas en niños con alguna condición de parálisis cerebral o alguna otra condición neurológica, también es importante verificar su estado auditivo, así como también nosotros podemos encontrar en condiciones genéticas. El más común es los pequeñitos con la condición de síndrome de Down, donde, bueno, hay alrededor de 500 síndromes genéticos que pueden tener algún grado de pérdida auditiva. Uno de los más frecuentes que nos toca atender es la condición de síndrome de Down. En ellos también es necesario hacer una evaluación auditiva porque el 60% de estos pequeñitos puede cursar con algún grado de pérdida. Y por las mismas condiciones anatómicas que hay cuadros de otitis o una condición sensorial por propio síndrome. Entonces hay que estar seguros de cómo escucha a un pequeñito también con estas condiciones. Hay hipoacusias sindrómicas y no sindrómicas y que son de condición genética, entonces hay que estar atentos también a ello. Muchas gracias, doctora Almayanet. Pues hay muchísimas felicitaciones. Yo nuevamente me uno a las felicitaciones. Y una pregunta más técnica, ¿cómo se puede hacer para afiliarse a la federación? Se cortó un poquito, doctor, pero me imagino que cómo se puede integrar a la federación. Así es, ¿cómo Ah, sí, afiliarse a la federación? cómo afiliarse, perdón. Pues es muy sencillo. Bueno, hay que mandar una solicitud, hay que mandar unos documentos que pedimos, inmediatamente que se revise esta petición, esta solicitud, se envía la información para que pueda hacer un pago para poder afiliarse y con ello, bueno, ya pertenecer dentro de este grupo de la federación, pues hay muchos beneficios, se han ido comunicando y algunos beneficios pues son a mediano y a largo plazo como presencia de realización de talleres, cursos, y congresos, así como alguna otra actividad que vayamos a tener más adelante. Y pues qué gusto saber que estén interesados. Yo creo que va a ser un gusto tenerlos con nosotros y participar en todas estas actividades. Y no sé si el doctor Juan quiere agregar algo porque él es más experto en esto de las afiliaciones. Muchas gracias. En primer lugar, felicitarte, una excelente conferencia. Le pediría para que las conozcan a nuestra secretaria Angie y a nuestra vicepresidenta Betty que abrieran sus cámaras, que son integrantes de la actual mesa directiva. Y para la inscripción son lo que ya decía Almita, es una solicitud que va dirigida a la presidenta, en este caso Almita, y se le pide una copia de su título, de los títulos de los estudios que haya hecho, licenciaturas, maestrías, doctorados o especialidades o subespecialidades, sus cédulas profesionales. ¿Por qué? Porque
también pueden participar como ponentes en estas conferencias mensuales o participar forman parte de los profesores en talleres, en los congresos y los beneficios se acuerda que a los socios activos pues se les dé un por media beca o más según a los profesores pues van becados en los congresos, en los talleres. Todo eso se les va a ir informando. Pero sí, es la carta solicitud, los documentos que les comenté, se paga un ingreso único que es de 1,000 pesos y las anualidades que son de 1,000 pesos para los gastos que tiene la federación. Se les da una constancia cada año como socio activo y también, según el acuerdo actual para este año, va a ser un PIN que se les va a entregar a todos los socios activos, incluyendo los que vayan ingresando como como nuevo ingreso. Entonces, por ahí, a ver si la doctora Betty, la maestra Angie abren su cámara para que las vayan conociendo. Y sí le pediría a Víctor, a nuestro compañero Víctor, que es el encargado de la página, a ver si se abre la página donde vienen la mesa directiva, porque allí están los nombres, teléfonos y correos de nosotros por cualquier circunstancia que necesiten. Todas las conferencias, como lo comentó al principio el doctor Víctor Manuel, las pueden ver cuantas veces quieran entrando a la página web. Y ahí mismo están las constancias, que las pueden bajar en cuanto ustedes quieran. Todas las conferencias tenemos para los que tenemos pediatras, médicos, que tenemos el consejo, nos da un punto. Una de las inquietudes para este año es buscar la certificación o el reconocimiento de los consejos de las diferentes especialidades donde se tiene consejo. Eso lo está trabajando nuestra presidenta y en futuro se los vamos a hacer llegar. Pues nada más agradecer a todos los que asistieron de toda la República, amigos, compañeros. Nuevamente felicidades por el Día del Médico. El tema para el próximo año, que por ahí vi también ya nuestra ponente, la máster Roselena Márquez Vázquez, con un tema muy importante, si abre su cámara también para que la conozcan ya. El tema para el próximo mes de noviembre va a ser la integración sensorial como base del neurodesarrollo, un tema muy importante. ¿Ah? Pues los esperamos en el próximo mes. Que pasen muy buenas noches. No sé si alguien tenga algún comentario antes de Eh, clausurar. Doctor, Almita. sí, están pidiendo si podemos compartir la página de la federación para que Ah, sí, puedan entrar. sí, Víctor, si nos haces favor también. Gracias. Esa es la página, no sé si ya la ven, los datos de la Sí. página. Sí, ya se ve, doctor. Y justo ahí también viene una sección donde viene inscripción a la federación, los formatos, y también viene el contacto para comunicarse al correo de la federación. Gracias, Víctor. Sí, ahí está todos los datos. Tómenle foto, captúrenla y adelante. Bien, pues muchas gracias. Buenas noches y felicidades. Hasta luego, buenas noches, un abrazo a todos. Buenas noches.